Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta inauguración y bueno, estoy muy contenta porque veo caras amigas de muchos años y bueno, me conocéis muchos de los que estáis aquí. Algunos os he tratado también como terapeuta, pero que luego se ha forjado como también una amistad, ¿no? Y bueno, como decía anteriormente, fue el proyecto iniciático de Rocío con su centro Nueva Tierra. Y ahora yo le estoy dando continuidad con Centro Holístico Energy Life. Soy Ana Redondo, como bien sabéis todos. Y recientemente pues hice una terapia a José Ignacio Carmona en mi búsqueda de la investigación, ¿no?, de qué es lo que estaba ocurriendo conmigo a través de unas conexiones que yo más bien no entendía muy bien desde el principio, pero en la cual yo hablaba lenguas en sánscrito y en lenguas ancestrales. Y luego también jamás había hecho mudras con las manos. Empecé a hacer mudras también con las manos, símbolos, geometría con las manos. Y de ahí pues yo conocí a José Ignacio en mi afán de saber qué estaba ocurriendo, por qué se me estaba canalizando esto. Pues lo conocí en Toledo, le hice una terapia, él es experto en simbolismo y también es escritor. Como veis aquí tenéis algunas de sus obras y es un estudioso de la dinámica de la conciencia, muy entendido en la materia, en el tema, y él va a hablar sobre lo que es el ser, principalmente, ¿no? Y bueno, a raíz de esa conexión que yo tuve con Iñaki, con José Ignacio, pues hemos creado una nueva terapia en la cual yo pongo mi parte, que es las lenguas, junto con lo que emana de mis manos, ¿no?, esos símbolos y geometría y demás, y también la transcomunicación, que lo que trata él principalmente es de adaptar esas voces que pueden venir incluso de personas que eran parte del entorno o familiar de la persona y que se manifiesta a través de una grabadora que utiliza él, que eso lo va a explicar mejor él. Y bueno, damos la bienvenida aquí a José Ignacio desde Toledo, desde mi tierra. ¿Aparezco ya? Sí, ya, Pues venga. Por fin. Saludamos. Siéntate, también conmigo aquí. Sí, claro, tú eres. Bueno, se oye bien, ¿no? Porque aquí no me falta, hay buena acústica. La mayoría, ya voy a repetir lo que hemos grabado en un programa de radio previo que ha habido, que prácticamente, a ver, por empezar por algún lado, es la ciencia del ser, que no tiene nada que ver con el esoterismo. La gente cuando habla de esoterismo no tiene ni idea de lo que ni siquiera, o sea, es una palabra reciente, de 1800 y pico. La gente piensa que para definir una forma de conocimiento que se retrotrae en la noche de los tiempos. Algunos dicen el siglo II-III, en el contexto del hermetismo, del Hermes, que se fusiona con Tot y tal. Bueno, en cualquier caso, para no vamos surgidos de tiempo, la ciencia del ser no tiene nada que ver con nada que conozcamos hoy. Se perdió esa cadena de transmisión de conocimiento. Yo pongo a colación, por ejemplo, el tema de que hoy en día, para que veamos cómo funciona todo, digo la enfermedad rara de mi hija, en el sentido de que toda la salud, lo hemos hablado antes, se ha perdido una salud holística integral del ser humano. ¿Por qué? Porque hay una serie de parámetros como son los intereses, tanto económicos, que es lo que define el mundo, el patrón dinero. Y eso tiene que ver mucho con el poder, con la historia, con lo que somos y con la conciencia en la que nos encontramos ahora, por desgracia. Y lo digo esto porque a mí me sorprendió que cuando he ido a la farmacia por una fórmula magistral de mi hija, no existe. ¿Por qué? Porque es una enfermedad rara, entonces no es rentable. Entonces esa es la conciencia que tenemos de la salud y de todo lo demás. Cuando ella dice, por ejemplo, el tema de la geometría, de cómo hace mudras, de cómo... Claro, a mí me sorprendió mucho porque yo recibí de ella una terapia que en principio puede parecer absurda, que era hablar en una serie de lenguas desconocidas.
Pero realmente, como ya he dicho, retrocediéndome a lo que yo conozco de las culturas ancestrales, sí que hay patrones en esa ciencia del ser. Por ejemplo, cuando decimos que ya la veo hacer mudras y figuras geométricas que no sabe de dónde viene, eso realmente tiene que ver con lo que es, porque la vida existe por dos patrones, por el orden. O sea, una célula ya tiene los orgánulos, es decir, la información de cómo tiene que funcionar, y de lo pequeño a lo mayor, si no, no existiría la vida, hay un orden. Y segunda, hay un orden geométrico. Cuando ella ordena, yo os pongo un ejemplo, lo he puesto antes, es el tema de cómo se hace la fotosíntesis. Se hace no solamente porque existe el sol, la clorofila y, en fin, y se sintetiza todo eso, sino por el tema de la geometría de la propia planta, que es dofabada. Si no existiera esa geometría, no existiría la vida. Entonces, cuando ella está haciendo geometría, está ordenando y interactuando con ese campo cuántico, campo de conciencia, lo que sea. Las palabras son limitantes. O sea, no podemos decir, es el vacío cuántico, es el campo de conciencia. Es correcto y no es correcto. O sea, quiero decir, las palabras son limitantes. Opera con algo que supera nuestro entendimiento, pero que tiene una afectación con la salud integral del ser humano. Entonces, eso yo lo he observado. Pongo, por ejemplo, cuando ella ha dicho la glándula pineal, como vamos surgidor de tiempo, y no quiero perderos en mucho de lo que es la ciencia del ser, de cómo conocían a nivel exhaustivo los antiguos, que a veces pensamos que la infancia de la humanidad eran medio tontos, porque hay mucha gente que lo piensa, cuando realmente hemos ido en retroceso. ¿Por qué? Por ejemplo, ese conocimiento, los templos eran las casas de la vida. Eran templos de, por ejemplo, el antiguo Egipto, ya en 7.000 millones de años, o sea, 7.000 millones, 7.000 años atrás, ya lo que hacían era el primer sistema de salud. Había mucha preocupación por, o sea, el primero, por la higiene, por el tratamiento holístico, espiritual, todo había unido, astronomía, medicina, no estaba separado como ahora. Y tienen un conocimiento muy exhaustivo. Algunos han querido ver en ese conocimiento, en el mundo cristiano, por ejemplo, tenemos en el contexto cristiano, tema de los espíritus o interactuar con ángeles. Eso no es nada extraño, Ana, porque No, te das cuenta en el Pentecostés, en todo el tema del fuego, de cómo el don de discernimiento de espíritus, todo eso es posible, o sea, no es nada demonizado ni nada extraño incluso al cristianismo. En el mundo, por ejemplo, egipcio, fíjate, si tiene conocimiento los egipcios a ver, donde uno venía solamente un templo y una construcción sagrada, venía Ernest Lubitsch, siempre le menciono, un egiptólogo que era un hombre muy sabio, y además de ser un eminente egiptólogo, él era un visionario, o sea, sabía ver donde nadie veía. Y aplicando esos conocimientos se dio cuenta de que había una ciencia del ser. Había una correspondencia del microcosmos con el macrocosmos. Había una correspondencia del modelo antropométrico humano, como estamos viendo sobre el plano del templo. Nada estaba hecho al azar. De hecho, por ejemplo, la piedra, las construcciones sagradas, se coge del interior de las canteras porque tiene una polaridad distinta, porque no somos indiferentes, no sé cómo te llamas, que antes lo hemos hablado, pero no somos indiferentes a nada. O sea, nosotros recibimos ondas extragalácticas, nosotros interactuamos con una serie de ondas que tienen una serie de afectaciones sobre el timo, los tejidos, la sangre. Todo eso ellos lo sabían armonizar para crear estados modificados de conciencia en el templo. Cada templo se corresponde con un órgano y eso no está hecho al azar. Eso hay un conocimiento muy exhaustivo de cómo funciona el órgano, los órganos humanos a imagen y semejanza del órgano universal. Y como vamos mal de tiempo, que no me gusta ir así urgido, por ejemplo, aquí, que esta es una sala principal, que es la sala cerrada, y quizás tiene que ver con el cráneo, con la bóveda craneal. Curiosamente aquí entraba lo que era la barca o sea, el tema de Ramsés, la barca era el lugar más privilegiado, entraban los príncipes, los sacerdotes, era el lugar más preeminente. ¿Por qué se corresponde con el cráneo? Porque el cráneo es el órgano de inteligencia suprema por excelencia. Ellos hablaban de dos inteligencias. La inteligencia, me voy aquí, ahora no saco en aquella cámara. La inteligencia por la comparación, que es la que todos conocemos, es decir, racional. Compramos una cosa, el igual, así avanzamos. Pero luego había un modo de conocimiento que ellos también
aplicaban, que era el modelo de conocimiento de la inteligencia del corazón. Eso era muy importante también matizarlo, porque ellos no se veían en la necesidad, como ahora nosotros en Occidente, de demostrar, sino que decían, tu ser sabe, que es una cosa, lo llaman entendimiento, por eso estaba en la bóveda craneal. Y tiene que ver el cráneo con, en este caso es otro modelo, pero hay otros modelos que es un cráneo, o sea, un esqueleto de un niño de una edad de 12 a 13 años. ¿Por qué? Porque a esa edad tiene la quinta parte de la altura del cuerpo, que se corresponde con Phi, o sea, ya geometría sagrada. Y por esa puerta se hacía con esa intención, era, como digo, por donde pasaban los príncipes, los altos sacerdotes y demás. La percepción, percibimos el mundo con complejos neurofisiológicos complejos, pero eso se hace a través de una glándula que eso está en un lugar privilegiado como es la glándula pineal. Esa es la que está cerca de lo que se llama tanto el líquido cefalorraquídeo, también los órganos del sentido, digamos, lo que nos da una percepción del mundo tal como es lo que se hace a través de la glándula pineal. Hola. Continúo. Sí. Pues bueno, en ese punto, llegado ellos, le daban mucha consideración y tenían un conocimiento exhaustivo de cómo era esa glándula. De hecho, es curioso que la glándula pineal, que es la que nos pone en asunción con la percepción, nos pone, digamos, es el traductor de una serie de mundos más complejos y cómo los llevamos a nuestra percepción. La glándula pineal es un órgano, la verdad que de inteligencia por excelencia. Y ellos, es curioso porque a los 49 días, en el libro de los muertos, es cuando el espíritu, ellos dicen, se encarna en un nuevo ser. Y es curioso también, como en el ser humano, son los 49 días desde la concepción cuando nace dos cosas, la diferencia de sexo, o sea, los géneros, y la aparición de la glándula pineal. Con lo cual podría haber una correspondencia entre la encarnación, según los libros de los muertos, con la aparición de esa glándula tan importante. Por eso ellos les daban ese lugar tan privilegiado. Puesto esa imagen, como hay otras, cada órgano tiene un simbolismo. Para ellas no eran menos simbolismos. O sea, era un conocimiento exhaustivo de cómo funciona la máquina de la vida y de la conciencia. Por eso digo que los tenemos como algo desconocido, como si fuera la infancia de la humanidad, que no, tenían un conocimiento que se perdió en esa cadena del ser. De modo que ahora, por ejemplo, te vas a un templo, todo estaba relacionado. O sea, hay otro gran visionario que yo cito mucho, que es Marius Schneider. Marius Schneider era un musicólogo, un eminente musicólogo, y le pasó lo mismo. Él sabía interpretar la geometría de las construcciones, el lenguaje oculto, donde otro ve nada más que una construcción, él sabía ver mucho más, porque son lenguajes, nos codificamos y nos programamos en la vida, en lo que aprendemos, en lo que sabemos, y así es lo que nuestra percepción cambia. Entonces, que era un eminente musicólogo, en el claustro de San Cugat, no sé si está por ahí, pero bueno, puede que esté por ahí. En el claustro de San Cugat, digo, si no, no tengo que estar cambiando, si no va el tiempo. Él se dio cuenta que los simbolismos de los capiteles, cada símbolo se correspondía con una nota musical. De tal manera que llegó a descubrir el Iste Confeso, tanto en ese monasterio como la Catedral de Gerona, es decir, a través del simbolismo animal de los capiteles, él lo decodificó en himnos medievales y en música. Y es más, por ejemplo, en la tarantela. La tarantela, que es el baile por sanación, es un baile sanador, es decir, que en la geometría, en la construcción, en las técnicas constructivas, había mucho más de lo que pensamos. O sea, había ya un conocimiento iniciático integral, porque los templos eran imagen y semejanza del hombre. Entonces, claro, cuando me habla ella, y yo he podido asistir, aparte de la geometría, como he dicho, de
de lo que es el poder de la palabra. Antes he podido, en relación a algo que conozco, yo no soy terapeuta, pero el tema de la Kabbalah, por ejemplo. Según el judaísmo, el alma, es importante matizarlo, solo Dios lo puede crear, la Neshama. Es decir, ¿y se crea cómo? Con el aliento de Dios, utilizando los pulmones. En algunas tradiciones herméticas iniciáticas, el espíritu está en el pulmón derecho. Curioso, poca gente conoce esto, pero está en muchas tradiciones antiguas. Pero todo lo demás es vibración, sonido, palabra, el poder de la palabra. Y realmente ese poder de la palabra lo puede hacer la persona si le está permitido desde las alturas. En Kabbalah, por ejemplo, el cabalista no es recepción, sería el receptor, pero es recibido, el mekubal es recibido. Es decir, solo no vale el conocimiento, tiene que ser que tenga una integridad moral, una integridad espiritual y un compromiso con los demás, es decir, una conciencia distinta. Si no tienes esa conciencia de compromiso, no te vale de nada el conocimiento. Entonces, por eso se llama el recibido. Digo la palabra porque en la biohermenéutica que supone la Kabbalah, como otras técnicas, para que veamos que pensamos que es una cosa de los textos hebreos, de los textos místicos, que es verdad, del Bereshit bara Ebolín, de todo lo que es el Génesis cristiano, y eso es verdad. Pero también es una biohermenéutica. Igual que eso, hay muchas leyes de correspondencia que desconocemos hoy en día. El Aleph y Tab, la primera y la última letra, dan lugar a la palabra célula. En la célula, que como hemos dicho, tiene ya una programación de cómo debe ser la vida, un orden, ya están los 22 cromosomas de lo que es, los 22 se corresponden con las letras hebreas. Y si tú tienes, a través del poder de la palabra, le das una vibración y trabajas a nivel informativo, recodificando, como has dicho, reprogramando, puedes de alguna manera armonizar lo que ya no está en armonía. Eso es sanar, y se sana a través de la palabra. A muchos les puede esto retrotraer que de dónde viene este conocimiento, pues se mitificó en origen, porque algunos decían, pues esto solo puede venir de un modo extraterrestre, porque ese grado de conocimiento, ese desarrollo que le hemos perdido, en algún momento, si ha existido, ¿cómo tenían ese nivel de compresión holístico del macrocosmos y del microcosmos y del funcionamiento de la vida? Pues lo tenían. Es curioso, lo tenían. Yo muchas veces cuando digo todo esto, yo sé que a la gente le puede sorprender, pero algunas mitologías lo hablan, por ejemplo, a ver, las antigüedades de Josefo, que se inspiran en otras más antiguas, las de Beroso, que eran babilónicas, bueno, las de Josefo es más nuestro contexto aquí judeocristiano. Y lo que habla Josefo es que, ¿ves? Ah, pues mira. Pues lo que habla es de un conocimiento que Dios se lo dio en origen, en el paraíso, antes del pecado original, a Adán, a Set, le transmitió todo el conocimiento. Entonces, como iba a haber, lo se llaman las columnas antediluvianas, ese conocimiento iba a haber una catástrofe, para que no se perdiera, se consignó en lo que son columnas. Esas son tradiciones que van pasando una civilización de un pueblo a otro. En algunos textos, por ejemplo, hablan de Enoch, del siglo IV, o Piste Sofía, que también habla de Enoch, que dicen que o bien los ángeles, por dictado de Dios, ese conocimiento lo meten en un libro y lo ponen a salvo en el monte Ararat, o lo meten en planchas, también, eso es conocido. Tot, por ejemplo, ese conocimiento, el famoso Tot, ahí viene Hermes Tot, el hermetismo que conocemos en nuestro contexto, igual, él lo escribe en unas estelas que se guardan por el nieto de Hermes, o sea, el segundo Hermes, se guardan en los templos egipcios. Lo que está haciendo en lenguajes metafóricos que tenían un conocimiento exhaustivo del ser humano. Pero ¿cómo graban ese conocimiento? Con un lenguaje sagrado. Que ahí quiero ir a la terapia que hace Ana. Con un lenguaje sagrado. Es un lenguaje que solo pueden entender quienes estén autorizados a acceder a ese lenguaje. Es decir, el conocimiento existe y el lenguaje sagrado que todos los demás no pueden percibir existe. Y yo cuando lo oigo a ella hablar, pienso en ese lenguaje que solo puede ser etiquetado. A ver, lenguaje de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los extraterrestres, seres superiores, seres que han desarrollado un nivel de conciencia. Pues yo no lo sé, yo no tengo la solución,
pero que sí que en todas las tradiciones ancestrales se habla de planchas, se habla de una cadena de conocimiento y, como vemos, tienen un enorme conocimiento del universo en relación al hombre y el universo ¿a qué? A la salud también del hombre, a cómo sana el hombre, que no solamente hoy en día curamos, lo hemos dicho antes, una farmacéutica, la gente piensa que por tomarse una pastilla de bajar el colesterol está curado el colesterol, no, te está atacando los síntomas, pero tú no estás curado, tú tienes que sanar, tienes que ir a la raíz del problema. Pero como vivimos y nos hemos conformado, como nos hemos conformado, esa transmisión se perdió. Seguramente, antes he citado a ellos, por ejemplo, un personaje que lo traigo aquí ahora, que es Jacobo Grinberg, que es un ejemplo más. Jacobo Grinberg, que era para que no lo conozca, hay documentales de lo que fue su vida, un eminente científico del campo de la neurociencia, mexicano, pero trabajaba en Estados Unidos, y que en un momento dado él trabajó con una persona que tenía unas cualidades parecidas a Ana, con Pachita, una persona que hablaba, que interactuaba con una energía uno, y que a través de serle permitido trabajar, eso está presente en el ser humano. Esas potencialidades están presentes en el ser humano, nunca lo olvidéis. Bueno, pues a través de esas entidades, ella era vehículo, un simple vehículo, sanaba. Y entonces este científico dijo, esto yo no lo puedo negar. O sea, se hizo un converso a lo que es la sanación chamánica, intentó comprender los patrones, cómo interactuaba. Él abrió de lo que se llama la latriz, que es como el matriz, él abrió que esas potencialidades que están presentes en el ser humano, en esa interacción con el todo, con ese campo de conciencia, nos pueden sanar, nos pueden hacer elevar de conciencia y que solo podíamos salir de ahí porque nos habían programado para negar y vivir programados en la realidad que vivimos. Esto es curioso. Perdona que te interrumpa, pero yo hice hace unos meses un curso también de neuroconsciencias que está basado en la teoría de Jacobo Grinberg. La teoría sintética. La teoría sintética, sí. Efectivamente. Pero ¿cómo acabó Jacobo Grinberg? Desaparecido. Desaparecido. ¿Por qué? Porque lo que no conviene a lo institucionalizado se convierte en una amenaza. Forma parte también de un programa. Yo no quiero ir de conspiranoico ni nada, pero esto es así. Quiero decir, patarroyo, que no tiene nada que ver, el hombre desarrolla la vacuna de la malaria y no denuncia exactamente, pero sí que la industria farmacéutica intentó que esa vacuna que él iba a donar a la humanidad, y creo que la terminó donando, que no saliera porque... Este tipo de cosas, que cuando han hecho la pregunta a los que no estaban, que demonizando un poco, bueno, pero tú eres consciente que cuando habláis de técnicas, de este tipo de técnicas, ponéis en alerta a gente que lo que cree que esto puede ser, un atractivo, para luego detrás hay sectas, hay cosas, y la respuesta creo que hemos dado, creo que era oportuna, decimos, pero es que al final eso pasa en todos los honores de la vida, o sea, en medicina convencional, en las farmacias, en la medicina convencional, pero en cambio yo creo que cada persona se representa a sí misma y que lo único que tenemos que hacer con esta terapia que estoy aprendiendo con ella, tú has dicho de las voces, y para mucha gente que está aquí o la gente que está aquí, algunos dirán la transcomunicación. Claro, yo soy igual de loco que tú, porque si yo hablara a gente que nunca ha oído hablar de la comunicación, de la transcomunicación, me acuerdo cuando fui, siempre lo hablo, al programa de Dragó, saqué un libro y todos pensaban que era el típico friki, hablar de unas vocecitas que se graban con un aparatito, que en no sé qué programa lo ponen y dan mucho miedo, y a mí lo que me interesaba es la dinámica de la conciencia. A tal punto que hoy en día las cosas que yo ya decía antes, ahora formo parte de la Fundación ICLOBI, que es un lobby que estudia la conciencia a nivel global, intelectuales, científicos. Ahora se ha avanzado mucho, ya no hay tantos, como digo yo, tantos prejuicios. Pero claro, ¿qué es lo que significan las voces? Pues que la masa de un cuerpo y la fuerza es tanto el cuerpo, por ejemplo, un imán. Es igual que la forma. O sea, es que es lo mismo. Si hay una conciencia que aunque no veamos se manifiesta a través de una voz, que la voz es lo que de alguna manera define al ser humano como diferente de otros seres vivos, o sea, ahí demuestra una conciencia, pues está claro que tiene que haber ontológicamente algo detrás. Entonces yo cuando me pusieron con dos periodistas, de estas que claro, pensaban, digo, que iban a estar con un friki que iba a hablar de vocecitas, yo les dije simplemente una cosa de respeto. Digo, mira, yo entiendo que cuando tú hablas con alguien,
puedas discrepar, porque el escepticismo es muy sano. Hace avanzar y ser autocrítico incluso a mí, que puedo estar equivocado y tú me haces ver, pero para eso hay que tener la misma información. O sea, si tú no tienes la información, eres negacionista. Estás actuando desde el prejuicio porque nos formamos una expectativa de la realidad en base a lo que nosotros conocemos. Pero hasta la ciencia es provisional. Entonces yo cuando le dije, tú sabes que yo, o sea, no un tercero, yo estuve en un proyecto de investigación científico, multidisciplinar, con físicos cuánticos, con ingenieros de gran reputación, en los laboratorios de acústica de la Universidad de Vigo, en la Cámara Anecoica, las mejores herramientas, y que aparecían voces y que fue publicado ese trabajo en la revista Neurantology, una revista eminente del campo de la ciencia y de la física cuántica. O sea, si tú sabes más que eso o niegas eso porque como no tienes otra... Donde quiero llegar, que eso que parecía magia, que voces salieran de la nada, se nos ocurrió cuando ella me hizo la terapia en Toledo, yo dije, pues esto puede tener un sentido, porque ella dice, las palabras limitan, vuelvo a decirlo, son limitantes, pero sirven, no tenemos otras. Ella dice que interactúa con un campo cuántico, ¿no? O con un vacío cuántico. Sí, con el vacío cuántico. Yo a lo mejor le puedo llamar campo conciencia. Bueno, también tengo que decir que yo, gracias al dispositivo que llevo 3 años trabajando con él, en el cual trabajamos también Roberto y muchas de estas personas que están aquí tienen el dispositivo también. O sea, te lleva a ese entrelazador cuántico que te lleva a también a ese punto cero, vacío cuántico, y seguramente ahí se activaron conexiones en mí que me ha llegado a nivel neuronal a transmitir estas lenguas, esta manera de mover las manos, símbolos, mudras y demás. Entonces, cuando se hace la terapia, no solamente yo voy a ese punto, sino que llevo a la persona a ese punto también, a ese vacío cuántico. Bueno, pero en definitiva quiero decir que por qué la transcomunicación tiene un sentido tal, porque yo observé que tú eres vehículo, eso ya me llamó la atención, yo creo que tienes un don, pero eres vehículo y siguiendo estas leyes de las culturas ancestrales, eso no sucede porque sí, tú puedes tener una formación en terapia, en varias ramas de la terapia, pero si no es permitido desde arriba, cada uno que le ponga lo que quiera, desde los mundos espirituales, claro, desde es Dios, de tal, permitido. eso no se puede realizar. Efectivamente. Entonces yo lo tengo que interpretar como un don. Entonces, sea como fuere, yo me di cuenta que tú ibas, por ejemplo, cuando me tocabas a mí, voy a poner ejemplo el mío, a los órganos internos míos o tal, ibas a donde era necesario, ibas teledirigida. Obviamente tenías la pericia de una persona que sabe cómo tiene que operar. Que tocar, claro. Pero yo me di cuenta de eso inmediatamente. Y cómo reprogramabas cosas a través del sonido, vibración de palabras aparentemente absurdas que a mí me hacían recordar cosas que luego tuvieron un efecto, aunque ya no eran recuerdos de que estuvieran moviendo solamente energías, de que estaban operando a nivel del campo de información celular, o cada uno le ponga lo que sea, el nombre que quiera. Pero yo me he dado cuenta de que cuando yo salí de allí, tuve una mejora en el sueño, la digestión y en otras cosas. Entonces dije, oye, esto ya me interesa. Y luego vine aquí y fui testigo de otra terapia ya impresionante, porque fui testigo. Esa vez no fui el sujeto. Pero ahí me di cuenta también de que lo dices tú, las voces, ¿por qué tienen un sentido? Porque un aparato no es sugestionable. O sea, un aparato tú lo pones ahí y recoge lo que estamos hablando. Es energía, el sonido, pero es una energía que todos le comprendemos. Pero tú cuando estabas operando y te iban, por ejemplo, dirigiendo hacia un lugar, aparecían voces que te hablaban, creo que era de las costillas o de la columna. De la columna. La columna. Y en ese momento... En tu caso era en la columna. En la columna, era en Toledo, sí. Se oía la voz en la columna. En la columna. Entonces, ¿de dónde? Por un lado, un aparato que no es sugestionable, de una manera que todavía desconocemos, pero que aunque parezca estrambótica, se demostró científicamente que es realizable. Algo te está dando una información, porque la palabra es información, te está dando una información de que en ese momento en que tú, que también estás interactuando con eso, porque yo no sé definirlo de otra manera, estás yendo a donde ese órgano necesita ser armonizado. Entonces, claro, a mí lo que sí me gustaría
Y por eso yo creo que es valiente... Dime, dime. ¿Puedes poner de ese día, de esa terapia que hicimos, ¿Alguna voz? alguna voz para que lo No sé si se escuchen? va a oír porque como tienes Sí, el... sí se tiene que seguro. Vamos a Y ver. además este no sé manejarlo, el programa no tengo ni el... Como es el iPhone o el Apple. Espera. ¿Dónde lo tenías? Meta pantalla, sal, Mm, sal, sal. Sí, pero ¿dónde salgo yo aquí? Ahí, dale ahí. Fuera. Mira. ¿No? Es No, tuyo, pero sí, sí, pero es que en como el no, rojo. en el rojo ya lo sé. Y ya te vas Aquí, aquí arriba. al... Ujú. Vale, Aquí. No sé cómo se va a oír, pero... a ver. A ver, segundo uno. Esa que sale hablando, luego la voz, que yo estoy hablando en las lenguas y sale otra lengua, o sea, otra voz ahí hablando la lengua. Sí, pero esa no la tengo aquí. Ahora estoy hablando de otra. Por eso que no me traigo, no pensaba hacer una exposición tampoco. A ver. ¿Ves? No tiene salida de audio. Espera. Bueno, Bueno, en sí, ese caso, quitamos esto y ya está, espérate. A ver. en ese caso yo también tengo que decir que no quiero que parezca, porque es que no me gusta mezclar conceptos porque se activan prejuicios y programas. Pero cuando hablo de Sí, se oye, de sí. una salud holística, hablo de que no somos indiferentes, nos han educado en una concepción plana de la realidad, entonces pensamos que somos solamente materia, cuando somos mucho más que materia, somos también materia, espíritu, cada uno que llame, en fin. Y es curioso porque aquí el caso que yo observé era un chico que ya no solamente tenía un problema de salud, que también tenía un problema de, no sé si lo puedo contar, porque sin mantenerlo de anonimato, sí tal. Sí. Tenía un problema de que él decía que era molestado. Yo aquí, a ver, ya digo, las palabras son limitantes y no quiero que se vea como un acto ni de espiritismo ni de brujería y tal. Yo tengo una opinión también, que eso existe, pero que muchas veces, igual que los arquetipos o que el mundo del cociente colectivo es complejo, nosotros estamos codificados en base a nuestras creencias para comprender determinadas cosas en la manera que podemos ser comprendidas. Entonces, si tú piensas que son espíritus, seguramente lo vas a ver como espíritu o lo vas a proyectar como espíritu. El caso es que él decía que había, aparte de sentirse mal, 2 o 3 entidades que le molestaban, así lo refería el muchacho. Yo que he estado trabajando con exorcistas, con psiquiatras, exorcistas como del Vaticano, vamos, cuando estuve haciendo el libro me di cuenta cómo descubrir automatismos, la sugestión, cómo opera en el ser humano. Entonces yo observaba desde ese aprendizaje los detalles que ese chico, mientras Ana estaba operando con su geometría y su vibración, yo desde aquí, el chaval se giraba hacia mí y iba con los ojos en blanco. No quiero decir poseído, quiero decir que ese momento estaba en un estado de conciencia y de recepción alterado. Eso lo tengo clarísimo. Pero claro, un aparato no se sugestiona. Y ahí aparecían también voces que de alguna manera manifestaban lo que él estaba viviendo. Aunque fuera una creencia suya, en que creencia, porque muchas veces las creencias creemos o creamos lo que creemos. Quitémonos para que no empezar a hablar de espíritu y otras cosas, pero aunque fuera una creencia suya, se manifestaba en función de esa creencia, pero a él le sanó, porque en el momento que ella operó, aquello que estaba en su campo informativo en base a la codificación de lo que él creía que le estaba enfermando, ella sanó. Entonces, yo lo que quiero decir es eso, que cuando es holístico, tú no solamente le tocaste el órgano y le sanaste el órgano, tú le sanaste el alma. Es que Le sanaste el alma en porque... este caso fue ahí porque, a ver, estaba siendo molestado por esas entidades que encima no eran buenas. No eran buenas y yo lo sentí así, tú también lo sentiste, se quedó grabado, pues hay constancia de ello. Es más, una voz dijo que ya viene o algo así, cuando yo me acercaba. No sé Ya el viene. audio que puede tener, porque la calidad del audio me da no sé qué, porque... Sí, se puede oír perfectamente, yo creo. Esa es la que yo hablo y luego sale la voz. No, esa no. No, esa es la chica que dice, yo quiero salir de aquí. O sea, una de las entidades
llega un momento que dice, yo quiero salir de aquí, sacadme, ¿no? Esa es la que Sí. tú has dicho, ¿no? Dejadme salir, sacadme, no sé si se oye bien. Bueno, él decía que había 3 entidades. Yo, es que no quiero que parezca no una terapia, que yo tengo siempre también un ese científico, como digo yo, entre mis cosas. No lo puedo evitar, aunque el mundo de la espiritualidad es lo mío, pero siempre lo aparto. Él decía concretamente que tenía como 3 entidades, un hombre mayor, que era el malo, digamos, y tenía como otras 2 subordinadas. Y había una entidad femenina. Y yo lo que interpreté automáticamente es que la única voz femenina era la que de alguna manera interactuando con ella, cuando dice dejarme salir, es como, porque en un momento dado, apelando a la luz o apelando a seres espirituales que la pudieran Ese conducir, momento es que estaban los ángeles, que yo los invoqué claro, y es que bajaron. ella visualizó ángeles. Sí. Cuando hablamos de esto, yo lo que es que no es porque sea pudoroso No, todavía, solamente porque los visualicé, los llamé sí, para que bajaran sí, ángeles y pero realmente arcángeles. tuvo un efecto, Sí, sí, porque claro. desistir, que yo creo, pero es mi creencia, entidades espirituales, una entidad tenía subordinada a otras 2 y Sí. esa mujer, o sea, ya no es una creencia que tuvieras, una que el chaval manifestó, sino que un aparato que estaba ahí siendo testigo mudo o neutro, el aparato sí que no tiene sugestión humana ni creencia. Ahí está diciendo dejarme salir. En el momento que ella, a través de los ángeles, lo que tú invocaras, que yo no sé otra palabra, o seres de luz que te asistieran, hay una voz que dice, o sea, se correspondía. Todo lo que ella iba diciendo se iba correspondiendo con las voces. De hecho, por ejemplo, pero claro, es por no dispersarme porque yo creo que tiene que entrar ya y media. Sí. Yo lo que quiero decir, Ya le he avisado yo. desde la creencia puede ser espíritus, entre comillas, para el que crea, o seres espirituales. Y ella tiene ese don, ¿vale? De discernimiento de espíritu, de operar a esos niveles. Para mí yo creo que es también que puede ser eso, que nosotros nos codificamos en creencias, en lo aprendido, nos programamos y proyectamos eso y hay un campo de conciencia que está por detrás de todo eso, mucho más amplio, pero culturalmente y todo, si pensamos que son ángeles, si pensamos que tal, algunos lo pueden manifestar como arquetipos, lo pueden manifestar, pero el caso es que él sí cree que eso le está quitando la salud. Tú operaste a todos los niveles. Por eso digo que también le sanaste el alma con una terapia. Para mí eso son palabras Bueno, él mayores. venía principalmente para tratarse la espalda. Por eso, Así para traerse la que espalda. a tratarse la espalda, pero que luego, claro, él tiene un... Es que no quiere hablar mucho porque Ya, no quiere él. no quiere que se hable mucho de este tema, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se venía principalmente a eso, pero que luego tenía 3 entidades que le seguían. Y luego yo empecé a hablar. Hubo un momento que los saqué, los lancé ahí, los sellé también, pues sellé y empecé a hacer así como una... Pues claro, hay algunos que no se pueden elevar, a lo mejor, hay que entonces llevarlos a donde tienen que estar, donde no cerca de la persona para que no sufra, ¿no? O sea, no corresponde estar ahí en ese momento, agarrado. Pero fíjate, yo Entonces hay que ayudarles bien a trascender o bien a que vayan al sitio que tienen que ir. pero fíjate, yo muchas de las cosas que observo en ti, de las que quiero aprender para comprender, y en base también a lo aprendido, lo hemos hablado antes, el hombre un hombre para el que no estaba, es un hombre mayor que he conocido de una manera casual, un hombre muy sencillo, de campo, que vive en su rural, los animales no le interesa nada, es un hombre que lo poco que da lo tiene, o sea, lo poco que tiene lo da, que tiene una forma de vida así ejemplar, para mí ejemplar. Pero él no va de nada, siempre caía su mujer tiene una enfermedad muy penosa y así nos conocimos. Y un día hablando, pues este hombre tiene una historia apasionante. Y la cuento porque hace poco ha salido un programa de mucha audiencia. Y es que este hombre murió, se cayó de un pino. Desde que el minuto 1 que se cayó, se vio desde fuera, él te lo cuenta, con la naturalidad del que lo ha vivido. Y además es que, o sea, se puede comprobar la historia porque le cambiaron o sea, le dieron por muerto, le certificaron muerto, le cambiaron, le tuvieron que, una vez vuelto a la vida, le tuvieron que cambiar y darle una nueva partida de nacimiento con otros apellidos. Estamos hablando de la época de Franco, 1960 y algo.
Y claro, poca gente tiene ese don para darte información donde los demás no llegamos. Y este hombre te lo cuenta sin haber estado intoxicado por lecturas de Brian Way, ni Ramón Modi, ni ninguno de estos de... Y yo le decía, pero a ver, Antonio, digo, tú cuéntame exactamente lo que te pasó. Y dice, yo nada, yo me caí, me vi fuera, yo no veía un cuerpo que era el mío, no sabía qué estaba pasando, me llevan en la ambulancia, me meten en una cámara frigorífica. Digo, pero ¿cuánto pasó? 40 horas. Me meten a hacer el funeral. Dice, pero yo allí estaba viendo todo. Dice, veía a mis primos, a mis hermanos, mis familiares velándome. Dice, y unos seres, digo, pero ¿cómo eran esos seres? Dice, no, serían gente que no era viva, porque eran diferentes, pero eran seres humanos. Dice, y me hablaban, que ahí quiero llegar. Digo, pero te hablaban. Dice, sí, pero yo no los comprendía, me hablaban un lenguaje muy raro. Dice, me hablaban un lenguaje muy raro. Dice, lo único que comprendí fue al día siguiente que en la iglesia me dijeron, ¿tú qué haces aquí? Yo estaba entre la gente, sentado con la gente. Y dice, ¿tú qué haces aquí? Dice, y me incorporé como aire a... Dice, no, tu misión no ha terminado. Tienes que seguir y tienes que sanar. Y digo, ¿y qué pasó después, Antonio? Es que es un relato que él está... Bueno, voy a dar publicidad a mi canal. En Iñaki Carmona Misterio está porque tengo todo el testimonio de una hora de él. Es que es apasionante. Y como lo cuenta, mejor que yo. Porque tiene la veracidad del que lo ha vivido. Y dice, no, si son como nosotros, viven entre nosotros hasta que llegan a otro lado, que yo a ese lado no he llegado. Y dice, pero lo que sí he visto, que por eso digo de las proyecciones, dice, yo no quiero nada material, ni envidias, ni desearle mal a nadie, porque toda esa carga te la llevas y ese es tu infierno. Que luego allí no evolucionan porque están entre nosotros, él lo explica como si... Otra cosa interesante relacionada a lo que tú haces, él habla sin tener ni idea de física cuántica, ni de viajes astrales, ni nada. Él dice, yo a veces digo, pero tú cómo sanas. Dice, yo soy instrumento, yo no tengo ni idea. Dice, yo me echo en la cama, mi doble va a hablar con el doble de otras personas y el doble de las personas me dice qué es lo que le está pasando al cuerpo al que pertenece, que está enfermo. Dice, y otras veces, dice, no con el doble. Dice, una fuerza me hace levantarme, montarme en un autobús y me voy a un sitio, pero yo no domino ni elijo a quién sanar. Me viene un niño, se me suben las piernas y me está esperando. Y me contó varios casos que los tiene, su testimonio está grabado. Entonces, donde quiero llegar, y él dice, lo de las lenguas otra vez, me dice, y aquí en el hospital donde estoy yo ahora muchas veces, cuando me quedo a dormir, me vienen a hablar, pero yo al principio me hablan en extranjero, no les entiendo. Eso me hace mucho reflexionar a mí, porque yo, claro, yo tengo una teoría también, que pienso que son diferentes niveles de realidad que hasta que se estructura en un punto de encuentro, ¿sabes? Pues no hay lenguaje posible. Entonces, o puede ser también lo que tú dices, el caso es que este hombre que ha estado 40 horas al otro lado, te encuentra una serie de cosas que tienen que ver mucho, ya no solamente la ciencia del ser, las culturas antiguas, la geometría sagrada, todo eso que haces y que tiene un rastro histórico en toda esa tradición, sino al lenguaje más cotidiano, más coloquial, una persona que te habla de proyecciones, de desdoblamientos, de campos astrales, de energía sanadora que nos rodea a todos. Él dice que cuando él tiene que sanarse, se va a un lugar solitario, en contacto con la naturaleza, y contacta con él, no sé exactamente qué energía o qué palabra emplea, pero que él dice que es como una energía que tenemos todos nosotros. Claro. Que es lo que Jacobo Greenberg, para mí, que desapareció, os invito a ver su reportaje, cuando habla de esa capacidad autorregeneradora, autosanadora, que si el ser humano pudiera controlarlo y subiera esa potencialidad, pues nos asombraríamos de las capacidades que tenemos. Pero él dice, pero vivimos en una codificación de la realidad que no nos deja ver ni siquiera lo que somos. Tienes que salirte de ese programa para ver realmente que estamos dormidos a otra cosa mucho más interesante que es de la que formamos parte, ¿no? Lo llamaba la latriz. Lo he resumido de una manera intentando ser sencilla sin entrar en las complejidades suyas.
Es decir, que formamos parte de una energía y esa energía nos puede sanar. Realmente la vida se conforma, y para mí la fórmula más interesante de la incógnita de lo que somos y de todo es energía e información. Energía e información. O sea, la relación de energía e información no la sabe ningún científico todavía, ni tal, pero que todo pertenece a un orden y que la vida sigue ese orden, seguro. De hecho, volviendo a las culturas antiguas, la palabra cosmos, del griego, la palabra rito, del latín, rita, del sánscrito, todas son iguales. Es poner en orden. Y poner en orden el universo en relación al hombre y el hombre en relación a su microuniverso. Entonces, por eso decimos que lo que tú seguramente, yo entiendo que haces, es que en ese orden que hemos perdido y que llamamos enfermedad y que no solamente está en un cuerpo físico, sino que está en ese cuerpo integral que nos conforma el espíritu y el cuerpo, de alguna manera hay que armonizar y trabajar en base a esa información. ¿Y cómo lo haces tú? Pues como lo hacían los antiguos, textos abisinios del siglo IV, textos antiguos que, bueno, creo que Sancho el Craso sanó, pues, es medieval, sanó por un médico también que empleaba no solamente unas técnicas, sino entre ellas el poder de la palabra, porque estaba demostrado, como la Miscelánea de Salomón, que es un texto con una farmacopea muy antigua que aparece en Ocaña, el siglo XIV, se refleja muy bien en la Celestina, no solamente saumerios, talismanes que estaban relacionados con la magia telemática, los planetas y el poder de los metales, el poder, bueno, no solamente eso, sino el poder de la palabra, cómo la palabra opera a niveles supraconscientes, pero también subconscientes, lo más mínimos y lo más amplios, es decir, en todo nuestro campo, y realmente era como actuaban muchos de esos físicos, que no es como ahora, que la medicina se ha consignado como una parte independiente de algo que antes era física, astronomía, medicina, filosofía, y había digamos, un ataque integral a todo lo que somos. Entonces, si alguien, yo tengo una opinión, Ana, ojalá, dice, no digas porque lo que creas, creas, es verdad. Pero igual que con Jacobo Greenberg, igual que a este hombre, igual que a ejemplos que se han dado, como no haya un cambio de conciencia global, que el orden económico, por desgracia, o el orden que queramos, lo que provoca verdaderamente es un desorden, que no nos deja evolucionar como conciencia, y además o permanece muy interesado en que no evoluciemos o emancipemos nuestra conciencia, las posibilidades del ser humano nunca se van a desarrollar de una manera íntegra. Es decir, que con gente como tú o como sois valientes, porque creo que eso os ha permitido un don, que es, ojalá esa terapia pudiera extraerse patrones, aparte de ser un don, patrones para ser aprendido por un tercero, para poder también llevarlo a sanar y actuar contra más gente, que sería para mí lo interesante. Sí, me Pero el que va que de llegara... redentor, la Sí, historia sí. lo demuestra, acaba crucificado. Sí. Y no lo digo por tal, sino porque lo incomprendido siempre es apartado. Eso lo tengo clarísimo. Y por eso me gusta cuando digo que la verdad es valiente, que el otro día un hombre como Miguel Blanco, con un programa de mucha audiencia, ¿sabes? Coja y saque ejemplos como este. Él dice, yo no trato, pero tengo una responsabilidad con este hombre que no miente. Yo no dogmatizo, yo no adoctrino, pero tengo que sacar a personajes que han vivido una experiencia distinta y que esa experiencia sirva para que la gente se plantee que no sabemos todo sobre lo que nos afecta en lo que vivimos, porque la experiencia es muy importante y la experiencia pertenece a cada persona. Ojalá yo pudiera, perdona que te corte, vamos a terminar porque está esperando Sí, pues venga, sí, vamos Fernando. a... Ojalá yo pudiera enseñar esto, como por ejemplo cuando canalizó los símbolos de Reiki el doctor Usui, que luego la terapia de Reiki ha sido transmitida para muchísimos terapeutas. Ojalá mi canalización sirviera para yo poder ayudar a otras personas a canalizar lo mismo y al mismo tiempo a autosanarse y ayudar a sanar a otras personas. Sería interesante que pudiera hacerlo. Si Dios quiere, pues si quiere, pues bueno, yo estoy abierta a enseñarlo. Si ellos me permiten el poder enseñarlo, ojalá. Yo creo que fuera una maestra en esta terapia.
que al final también hay una cosa que en la vida que es que nos diferencia también de las máquinas, que es el hecho inesperado, y todos los hemos vivido, de que en el momento preciso dicen que aparece el maestro, pues es verdad, o aparece la palabra adecuada que estabas esperando para dar un giro. Yo creo que la palabra Dios proveerá es muy oportuna en muchos casos de la vida. Claro. Y yo no conocía a este hombre de las clínicas, que es amigo tuyo, pero es un hombre que practica la medicina convencional, pero que tiene la capacidad también de saber intentar, como ha ido la ciencia evolucionando, de que es provisional y que si hay algo, o como Jacobo Greenberg, que era un científico, o con otros muchos ejemplos. Que yo creo que si te da la oportunidad de ampliar y que llegues a más gente y sistematizarlo, pues oye, yo creo que es muy interesante, porque, y ya termino, que es verdad que eso está en muchas escuelas antiguas, el tema de que la materia sirve a su propósito, que es elevar la conciencia. Encarnamos para vivir experiencias, hay gente, todo el libre albedrío te dice, tú puedes hacer con tu vida lo que te place, pero si tu mente está al servicio de la materia, pues bueno, pasarás sin pena ni gloria y aprenderás lo que hayas aprendido. Pero si está al servicio del espíritu, que es lo que se propone, lo que estás elevando es conciencia, pero ojo, no tu conciencia, el campo de conciencia global. Efectivamente. Ahí sí tenemos una responsabilidad, porque la gente, y aquí todos lo sabemos porque nos gustan estos temas, normalmente también tiene una cierta pudor, que cuando sabe no quiere significarse o no quiere porque piensa que va a ser juzgado como un loco o como un diferente, o porque le va a complicar socialmente. Entonces, cuando alguien como tú dices, yo hablo, y termino con esto, lenguas ancestrales, que no sé de dónde me vienen, el vacío cuántico posiblemente, pero hablo con entidades que yo creo que hacen esto, que no creo, lo tienes por seguro, pues yo te digo la verdad, en lo que yo he observado, creo que eres muy valiente. Y con esto...